ante esta crisis económica, sanitaria. Tenemos una gran fortaleza y por eso, de acuerdo a lo que se decía en los carteles, en las cartulinas de las maestras, saldremos adelante. ¿Por qué? Es una crisis económica, una crisis sanitaria, y vamos a salir adelante porque tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Y esto está quedando de manifiesto. Nosotros hemos insistido mucho en que la felicidad se logra procurando que haya bienestar material y bienestar del alma, que es muy importante lo espiritual, que no solo de pan vive el hombre. En los últimos tiempos se le dio demasiada importancia a lo material. Creció mucho el afán individualista, el de salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole. Ahora se están exaltando valores, que esto es lo más importante y perdurable. En una ocasión hablábamos de cómo resurge Japón después de ser prácticamente destruido como país en lo material, y sale adelante por su pueblo y por su cultura. Eso es lo que siempre a los mexicanos nos ha salvado. La cultura siempre nos ha salvado de todas las calamidades. Y ahora, en estos momentos, es evidente que vamos a salir adelante. Es muy importante el que en estos tiempos, por ejemplo, se dé este acuerdo entre el sector privado y el sector público en lo que tiene que ver con la salud. Y así muchas muestras de solidaridad. Mucha gente que está dejando de ganar, y no estoy hablando solo de los más pobres, también de empresarios, pero que sostienen a sus trabajadores. Y están protegiéndolos. Esto es una muestra de la solidaridad de nuestro pueblo. Y tener muy presente la necesidad
a partir de esta experiencia de fortalecer nuestros valores. Ahora más que nunca se necesita de la constitución moral. Recordemos la cartilla moral de Alfonso Reyes, de cómo hablaba de que hay preceptos, hay valores que son parte de un círculo de lo personal hacia lo general, círculos concéntricos, y él hablaba primero del amor a la familia, otro círculo, el amor a nuestros semejantes, otro círculo, fíjense desde cuándo hablaba del amor a la naturaleza, y otro círculo, el amor a la patria. Entonces, es insistir mucho en la fortaleza moral de México, porque eso se había hecho a un lado, no se exaltaba. Ahora está quedando de manifiesto la importancia de la ayuda mutua, de la solidaridad. Está quedando de manifiesto que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, fama, títulos, que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Tiene que quedar de manifiesto que solo siendo buenos podemos ser felices. Imprimir más fortaleza a nuestros valores. Y esto no necesitamos importarlo. Por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, en esos países no hay corrupción. Y como no hay corrupción, no hay pobreza y no hay inseguridad y no hay violencia. Así es la fórmula. Si no hay corrupción, no hay pobreza. Y si no hay pobreza, no hay inseguridad y no hay violencia. Bueno, nosotros no tenemos por qué importar la honestidad que ya tenemos de nuestro pueblo, porque somos herederos de culturas, de grandes civilizaciones que nos dejaron ese legado, esa herencia. Es cosa de exaltar el valor de la honestidad, de llegar a la conclusión que la honestidad de nuestro pueblo es la mayor riqueza de México. Entonces, por eso, ante esta crisis, claro que salimos adelante en lo personal, en lo familiar, como sociedad, por esa gran reserva de valores que tenemos.
En el caso de lo que corresponde al gobierno, repito, estaría yo angustiado si no supiéramos cómo hacerle y si no tuviésemos ahorros, si el año pasado ejercimos en presidencia 800 millones y el último año del gobierno pasado 3.600 millones. Este año, ¿por qué no pensar que podemos funcionar con 400? ¿Y a dónde va el ahorro? De 3.600 a 400. Si hago bien las cuentas, son 3.200 millones. Imagínense cuántas becas, cuántos apoyos a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, cuántos créditos para pequeñas empresas familiares. Estoy poniendo el ejemplo solo de una oficina de gobierno. Si esto lo aplicamos en general, vamos a poder transferir muchos fondos. ¿Qué pasaba anteriormente? El gobierno estaba ensimismado. La mayor parte del presupuesto o se desviaba por la corrupción, iba a parar a unas cuantas manos, o se utilizaba para mantener un aparato gubernamental oneroso, costosísimo. Imagínense aviones de lujo, los 8,000 elementos del Estado Mayor que cuidaban al presidente, todos los gastos excesivos. Si eso se elimina, como se ha venido haciendo, pues todo ese ahorro va a la gente humilde. Si ya no hay corrupción, pues ese ahorro va a los ciudadanos. Si ya no se condonan los impuestos a los llamados grandes contribuyentes y pagan sus deudas, porque ya no hay influyentismo, porque no hay impunidad, pues se fortalece la hacienda pública y se tienen recursos para ayudar a la gente. Eso es lo que se está haciendo. Y no estamos acudiendo a organismos financieros internacionales, contratando más deuda. Ahora que se cae el precio del petróleo, habíamos iniciado desde el año pasado, y lo puedo probar, la rehabilitación de las refinerías. Ayer ya procesamos en nuestras refinerías 800,000 barriles de petróleo, de el 1.700.000 que producimos, casi la mitad. En mayo vamos a estar
procesando 1 millón de barriles. ¿Qué significa esto? De que vamos a poder producir más gasolinas en México y dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Y esto nos ayuda a temperar la crisis por el desplome en los precios del petróleo crudo. También, ¿por qué no nos afecta tanto lo de la caída en el precio del petróleo? Porque invertimos el año pasado en la perforación de pozos, se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos. Y esos pozos nuevos, ahora que no tiene valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas, no pierden presión. Si no hubiésemos perforado nuevos pozos, estaríamos produciendo menos y además produciendo en campos maduros en donde no se puede hacer esa operación de cerrar válvulas, porque se cierra y lleva tiempo por falta de presión de los pozos volver a reactivarlos y sacar petróleo. Entonces, ahora es cerrar y nuestra producción básica para las refinerías hasta que mejore el precio del crudo. Además, tenemos seguros, en el caso de Pemex, no para todo lo que se produce, pero sí para un porcentaje importante. Y en el caso de Hacienda es 100%. Todo lo que Hacienda proyectó adquirir por derechos pagados por Pemex está asegurado. Esos recursos los tenemos, porque actuamos de manera precavida y se compraron estos seguros. Entonces, por eso le puedo decir al pueblo de México que vamos a salir adelante. Pasado mañana, porque estamos trabajando en esto, va a estar con ustedes el secretario de Hacienda, la secretaria de Energía y el director de Pemex, para hacerles todo un planteamiento sobre el manejo que proponemos de Pemex, de todo el sector energético, a partir de esta crisis por la caída en el precio del petróleo. No quiero decir de que es una crisis que vino de fuera, como antes, que se hablaba de factores externos. Eso es obvio, eso es de dominio público, que es una crisis mundial. Y yo agregaría que es una crisis del modelo neoliberal mundial. Nosotros ya lo sabíamos, de que ese modelo no funciona, y por eso dijimos que íbamos a iniciar una estrategia distinta. Ya hablamos, hasta escribí un libro de la economía moral para esta nueva
etapa. Pero no hablo de la crisis mundial, sino más que nada de la fortaleza de nuestro país para enfrentar cualquier crisis, sea externa o interna, que se nos presente. México es un país muy fuerte y la fortaleza de México tiene que ver con nuestro pueblo, con la cultura o las culturas de nuestro gran país y de nuestro pueblo. Entonces, vamos a salir adelante.